Hola estudiantes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo sobre la unidad 7 de la enfermedad crónica. Recordamos que en la anterior evaluación vimos tres temas referentes a tres etapas de la vida, como eran la infancia, adolescencia y la vejez. Y ahora ya en estos temas nos vamos a centrar en situaciones de enfermedad pues un poco más concretas. En este tema de la enfermedad crónica, pues bueno, tenemos a grandes rasgos estos puntos que se van a explicar en el tema. Y bien, simplemente me quería parar en algunos de ellos. Lo primero serían cómo se define, qué características tiene una enfermedad crónica. Recordamos que diferenciamos enfermedades eh, viendo cuánto duran y las características pues en agudas y crónicas. Las agudas pues suelen aparecer y desaparecer de manera más rápida, pues más o menos graves y que apenas dejan secuelas, ¿no? Estas enfermedades agudas apenas tienen consecuencias psicológicas normalmente. Las enfermedades crónicas sí, ¿no? Y estas características son las que las hacen especialmente interesantes desde el punto de vista del apoyo psicológico. Tiene una duración larga. La aparición puede ser tanto repentina, pero también puede ser poco a poco. De hecho, lo normal es que aparezca paulatinamente y muchas de ellas incluso se consideran silentes o silenciosas porque no es que aparezca repentinamente, es que el daño que se va haciendo pues no se puede detectar por el sistema sanitario o por análisis o herramientas de diagnóstico, entonces llega un buen día en que se puede diagnosticar, pero ya ha estado ahí presente de alguna manera, ¿no? No hay que confundir enfermedad crónica con degenerativa, ¿no? Por esto que vemos aquí de la progresión y la evolución lenta. La progresión y evolución lenta quiere decir eso, que va progresando, pero las enfermedades degenerativas como tales, lo que sucede es que la progresión es en declive, ¿no? La evolución, pues eso suele ser degenerativo, lo dice la propia palabra, que cada vez se va perdiendo esa funcionalidad, ¿no? Sin embargo, hay enfermedades crónicas que, bueno, que se puede quedar estancadas y simplemente, pues bueno, se tienen toda la vida, muchos años, pero no avanzan mayormente. También tienen de característica que tienen varias causas o varios factores las provocan, no solo una. Es normal que sean enfermedades multicausales, que no sean, por ejemplo, como una enfermedad transmisible infecciosa, salvo el SIDA que vamos a ver a continuación, sino que la producen varios factores. Luego, es también común que no hay realmente cura para la mayoría de enfermedades crónicas, sino que los tratamientos suelen ser sintomáticos, o sea, o paliativos. Por ejemplo, en la hipertensión no hay una medicación que cure la hipertensión o que cure la diabetes, o el Parkinson o el Alzheimer. Simplemente la medicación que se toma es, pues, o bien para tener la tensión en niveles normales o el azúcar en niveles normales, o intentar que no degeneren mucho los síntomas de un Alzheimer, por ejemplo, pero son tratamientos sintomáticos o paliativos en el sentido de que no curan la enfermedad, sino sus manifestaciones, ¿vale? Por supuesto que interfieren en el estilo de vida, por eso hay mucha repercusión psicológica, ¿no? De cara al enfermo. Pueden ser potencialmente invalidantes dependiendo de en qué edad se manifiesta la enfermedad, qué tipo de enfermedad y con qué gravedad se manifiesta. Una de las consecuencias de que sean multicausales que también son prevenibles en cierto grado. Y esto es lo que nos va a interesar del último tema 9 sobre la promoción de la salud, porque modificando factores de riesgo que ya son conocidos porque ya han sido estudiados, pues puede ser que se prevenga o que se retrase la aparición de muchas de estas enfermedades crónicas. En la misma línea, una detección precoz también hace que se instauren los tratamientos y el abordaje más temprano y el pronóstico y las posibles secuelas son menores, ¿no? Y hablando ya de la cuestión social y económica, pues bueno, a nivel laboral, pues y afecta a lo económico, afecta a lo social, porque cambia mucho la vida de la persona enferma. Y es por estas características por lo que vemos también en la página 1 que se habla de que hay, pues eso, se puede empezar a pensar en unas causas de sufrimiento relacionadas con estos padecimientos.
Luego también vemos en la página 2 las respuestas que son psicológicas del enfermo crónico o la enferma crónico. Por un lado tenemos reacciones al diagnóstico, que sería lo primero. Cuando se recibe ese diagnóstico de que se tiene una enfermedad crónica, pues bueno, se pasa por esta serie de respuestas psicológicas, ¿no?, que tenemos ahí explicadas. Y luego, una vez que más o menos el diagnóstico ya está aceptado, ¿no?, que ya no se niega, sino que se acepta, pues ya entonces vienen las actitudes, ¿no? Cómo la persona psicológicamente va a afrontar esa enfermedad. Y lo mismo, hay unas etapas de negación, de ira, de negociación, de depresión, y finalmente se suele ya llegar a una situación de aceptación, ¿no? Estas respuestas tienen mucho que ver con lo que vamos a ver también en el tema siguiente de la enfermedad terminal, pero claro, en otro grado realmente, ¿no? Hay que pensar un poco también en que es cierto que muchas de estas enfermedades crónicas al final acaban en una fase de enfermedad terminal, que sería el tema 8, ¿no? No todas, y no todas las enfermedades terminales pues vienen, por ejemplo, como antes se pensaba del cáncer, sino que hay otras enfermedades que acaban como una fase terminal. Bueno, en cualquier caso, en este tema también se repasan unas enfermedades crónicas más relevantes, aunque hay muchas más, por supuesto, hay muchísimas enfermedades crónicas muy importantes bueno, que la incidencia es alta en el sentido de que afecta a mucha gente de la población, pero bueno, en el temario las que tenemos son estas. La hipertensión arterial, por ejemplo, aparece, y bueno, no aparecería la diabetes, que también afecta a muchísimas personas. La depresión, como representante aquí también de lo que serían las enfermedades y problemas de salud mental también crónicas. El dolor crónico es interesante desde el punto de vista de saber diferenciarlo de lo que es un síntoma como el dolor agudo de cualquier tipo de proceso que podamos tener, un dolor de muelas, pues un esguince de tobillo, ¿no? El dolor crónico es una entidad en sí misma. De hecho, en el foro de dudas os he hablado bastante sobre esto. Y bueno, sí que es cierto que es, por ejemplo, no solo aparece, por ejemplo, ante un cáncer, ¿no?, pero también puede aparecer pues con una fibromialgia o con bueno, algún tipo de padecimiento de este tipo de dolores de tipo neurológico, ¿no? Entonces también una enfermedad crónica también muy, muy en actualidad y muy, muy relevante. El SIDA quizás ya no sea tan preocupante para las autoridades sanitarias, pero sí que es cierto que la supervivencia de los enfermos de SIDA, recordemos que el VIH sería el virus que se puede contagiar una persona, pero el SIDA, o sea, no todo el mundo que se contagia de VIH o que es VIH positivo va a padecer lo que es el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. O sea, son una serie de síntomas agrupados bajo el nombre de síndrome que padecen ciertas personas que tienen el virus del VIH. Entonces, sí que hubo en los años 80 muchos contagios y muchas personas con el VIH y que empiezan a desarrollar el síndrome, pero la medicación y los tratamientos han avanzado bastante, aunque todavía no hay una vacuna, y la supervivencia es bastante mejor que lo que era antes. Sucede lo mismo con el cáncer. La supervivencia ha mejorado bastante a lo que eran hace un par de décadas, con lo cual hay enfermos longevos, ¿no?, con mucha edad que están con estas enfermedades crónicas bastantes años, con una calidad de vida, pues eso, medio decente. Bueno, me he dado cuenta de aquí, eh, tengo mal puesto aquí el título de la unidad, estamos en la unidad 7 de TCAE, pero bueno, es que he cogido la diapositiva de otra presentación. Y bueno, más o menos esto es lo que encontramos en esta unidad. Así que nada, espero que haya sido de utilidad este vídeo. Gracias por visitar el canal y verlo, y nos vemos en otro vídeo. Chao.